La palabra de Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Es que en Él encontramos paz. Cuando entramos en esa presencia de Dios, aún los problemas que podamos tener se hacen a un lado. Por eso que el libro de los Hechos dice que Él da tiempo de refrigerio. Hay tiempos de refrigerio. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo número 16, empezando del verso 16 hasta el verso 21. Libro de Jueces, capítulo 16, versos del 16 al verso 21. Cuando todos los tengan, por favor, dicen amén. Gloria a Dios. Se lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y aconteció que, presionando ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Oremos. Padre, nuevamente gracias te damos por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Dios mío, por cada visita que ha llegado también. Tu palabra dice que tú añadías a la iglesia a los que habían de ser salvos. Te damos gracias por las redes sociales, donde no solamente esta palabra se imparte, Señor, a los presentes, sino aún los que no están en este lugar. Aquellos enfermos, Señor, aquellas personas también que nos miran, Señor, de diferentes lugares. Señor, envía bendición donde quiera que se encuentren. Te pedimos en esta hora, Espíritu de Dios, que tu palabra, Señor, produzca en nosotros no solamente las fuerzas, sino produzca en nosotros una transformación plena y completa. Que podamos buscarte, Señor, en espíritu y en verdad. Que podamos, Señor, servirte conforme dice tu palabra. Y toda gloria siempre será tuya. En el nombre tuyo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos decimos amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Hace mucho tiempo quizás que no reflexionamos a través de las Escrituras o a través de este pasaje que hemos leído. Quizás muchos de nosotros conocemos la historia de Sansón y la manera como visualizamos es un hombre fuerte, un hombre que Dios puso esa fuerza en él y que esa fuerza él pensó que se encontraba en la cabellera. Mas sin embargo, podemos ver de que fue un hombre que a pesar de ver la gloria de Dios, en ningún momento él buscó a Dios. Voy a repetir de nuevo.
a pesar de que Sansón vio la gloria de Dios, él nunca le buscó. No vemos en la Escritura que él se haya arrodillado, no vemos en la Escritura que él haya clamado, no vemos en la Escritura que ciertas pautas de una persona que busca a Dios. Lo que vemos en la Escritura simplemente son hechos y acciones y decisiones. Que dentro de esas acciones la obra de Dios tuvo que prevalecer contra los filisteos, pero no vemos en realidad de que este hombre haya buscado de Dios. Así que meditando en el Señor, siento que este título puede ser de mucho beneficio para nosotros. Y el título de esta predicación es El peligro de quebrantar la instrucción de Dios. El peligro de quebrantar la instrucción de Dios. Todos conocemos que la palabra es una instrucción. Todos conocemos que la palabra no solamente nos conduce a poder conocer a Dios, sino también a tomar acción. Y que esta palabra pueda no solamente instruirnos, formarnos, sino también transformarnos. Que esta palabra es una bendición porque podemos escuchar y conocer la voz de Dios. Por muchos años, la Biblia nunca dejó de ser la palabra de Dios. Por muchos años se han escrito muchos libros interesantes y pocos de ellos se encuentran en una biblioteca para poder reconocer y honrar a la persona que pudo escribir ese libro. Pero por muchos años, desde que el momento que la palabra fue escrita y traducida, ha continuado siendo traducida por mucho tiempo y hasta el día de hoy. Dejando hincapié que no es un libro de como otros libros, sino que es un libro, como dice la palabra, bajo una inspiración del Espíritu Santo de Dios, que puso en hombres como nosotros, para que ahora podamos nosotros también ser testigos, al igual que aquellos que vivieron esta palabra. Así que como instrucción y como palabra de Dios, toda persona que quebranta esta palabra, en realidad está en un grave peligro. Grave peligro. Esta mañana, mientras que venía a la casa del Señor, le contaba a los muchachos de que observando la avenida sentí la voz de Dios. Y cuando uno escucha la voz de Dios, uno siempre calla y escucha lo que Dios está diciendo. Y al ver las calles, mientras que venía manejando, el Señor me dijo, el mundo. ¿Qué es lo que representa el mundo para el ser viviente, para el hombre? Y dentro de ese momento, escuché la palabra comodidad. El hombre ve en el mundo comodidad. Y eso es físico y material. Y seguí escuchando lo que sentía dentro de mi corazón, que Dios hablaba. Y me decía, cuando una persona observa al mundo como una comodidad, es humano. Es una humanidad que está dentro del ser humano. Pero también puede convertirse en algo carnal, porque conociendo la palabra, siguen caminando como el mundo camina. Y eso no es espiritual. Y meditando en cada una de estas palabras, dije, Señor, gracias. Gracias porque el mensaje apuntaba hacia ese punto, en que nosotros podamos reflexionar en las consecuencias de tomar una mala decisión. Hay un gran peligro cuando tomamos una mala decisión. Y vamos a verlo relatado en esta historia, porque esta historia nos ayuda mucho. Primeramente observemos el significado. ¿Qué significa la palabra o el nombre Sansón? Sansón significa pequeño sol. Y si nosotros conocemos la historia de Sansón,
podemos ver que pareciera que él hizo honor a su nombre, porque él no brilló con tanta intensidad como otros hijos de Dios brillaron. Eso quiere decir que Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros para poder brillar, pero ese brillo no es un brillo personal, es un brillo que Dios pone en la persona. Por eso la Escritura dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios nos deja saber que Dios permite de que el hombre vea en nosotros la transformación que Dios desea del hombre, con la finalidad que el hombre natural pueda ver a Dios también. No a Dios en nuestra persona, sino en ese cambio, en esas acciones que podemos quizás notar en esos atributos de Dios. Y dentro de ellos se encuentra la paciencia, se encuentra la templanza, se encuentra el amor, se encuentra que el amor es sufrido. Y encontramos cada una de estas virtudes que nos habla el Espíritu Santo en el libro de Gálatas, en el capítulo número 5, y nos dice en realidad quién realmente es una persona espiritual. Por lo tanto, Sansón no brilló con esa intensidad. Fue un hombre reconocido y observado por la fuerza que tenía, que Dios se la dio. No es una fuerza personal. Pero si nosotros vamos un poquito atrás, empezamos a encontrar de que Sansón fue un milagro de Dios. ¿Y por qué digo que fue un milagro? Porque su madre era estéril. Junto con Manoa deseaban tener un hijo y no pudieron tenerlo. La palabra habla que el ángel de Jehová descendió y habló con la mujer y le dijo de que tendría un hijo el siguiente año y que ella no debía beber ni sidra ni vino porque ese niño sería nazareo. La palabra nazareo significa apartado para Dios. Quiere decir que había una exclusividad en la vida de Sansón para con Dios primeramente. Y lo que Dios deseaba de Sansón era que él pudiera gobernar, pudiera tratar a esos filisteos de la forma que realmente hacían juntamente con Israel. Él iba a juzgar a su pueblo, pero no juzgarlo en el sentido de un gobierno como un príncipe o como un personaje, un gobernador, sino que había una manera diferente a lo que Dios estaba llamando a Sansón. Dios quería de que los filisteos observaran en realidad de que había un Dios en el pueblo de Israel. Por lo tanto, él no brilló con la intensidad, fue reconocido simplemente, fue un milagro de parte de Dios, fue consagrado de su niñez. Así que este pasaje nos va a mostrar el triste final de un hombre que desde antes que naciera había sido provisto para grandes cosas en las manos de Dios. Grandes cosas. Déjeme resumir un poquito esto. Nació de una mujer que era estéril. Segundo, lo llamó Dios con un propósito. Tercero, Dios le proveyó algo sobrenatural, una fuerza descomunal. Tercero, sabía él de que era un hombre apartado exclusivamente de Dios, para Dios. Mas sin embargo, él no entendió el significado que Dios tenía en su vida y desperdició su potencial. Lo desperdició. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados, hemos sido milagros de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros reconocemos de que Dios nos ha apartado exclusivamente para hacer este trabajo y no lo estamos haciendo? No nos damos cuenta de que teniendo la exclusividad delante de Dios, estamos desperdiciando un potencial. Porque estamos mirando al mundo como una comodidad. Estamos mirando al mundo de la forma que el hombre lo observa, de la forma de un hombre carnal que conociendo las palabras todavía se sujeta a lo que el mundo rige
y no lo vemos de una forma espiritual. Es más, te voy a decir algo. Aún dentro de ese momento que tuve con el Señor me dijo, hay gente que se va al infierno, pero las personas espirituales no observan esa responsabilidad, sino que observan su comodidad. ¿Verdad que no nos sentimos responsables? Mucha gente se va para el infierno. Usted no lo ve. Pero si en un momento Dios le permite ver, en realidad yo creo que cambiaría su forma de pensar. Hoy es el tiempo. La palabra dice que si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que hay un peligro de poder quebrantar la instrucción de Dios. Sí, hay un peligro. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios me deja saber en el capítulo número, vamos aquí, en el verso número 15, dice la Escritura, que dice, en el verso número 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía. ¿Cuántas veces nosotros andamos como creyentes y muchas veces no sabemos en realidad que Dios ya se apartó de nosotros porque estamos envueltos en el pecado? ¿Cuántas veces andamos solos, tomando decisiones solos, sin consultarle a Dios? Por lo tanto, vemos que el peligro de quebrantar la instrucción nos conlleva primeramente a que la presencia de Dios deja de manifestarse en nosotros por causa del pecado. La Escritura dice que él jugó prácticamente con la unción de Dios. Y llegó un momento en que él, siendo nazareo, él no podía tocar un muerto, sea hombre, sea mujer, sea animal. La palabra dice que siendo nazareo no podía él tomar mujeres extranjeras, pero él lo hizo. La palabra de Dios deja saber que este hombre fue un hombre apartado específicamente para hacer un plan específico de Dios. Y dice la Escritura en el capítulo 14, donde dice que Sansón baja a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y va y le dice a sus padres que por favor la tome por esposa para él. Y sus padres le dijeron, ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? O sea, en otras palabras, no estaban de acuerdo. Mas sin embargo, sus padres y su madre fueron y tomaron a esa mujer para que sea esposa de Sansón, pero al final, él a irse antes y llegar antes que su padre, dice que él observó que vino un león a poder ponerse en el camino, mas sin embargo, él dice que pudo matar a ese león como si fuera un cabrito. O sea, en otras palabras, mató, tocó y ya debería ser, ¿qué cosa? Una persona que no podía continuar con ese llamado. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice incluso que aún matando al león, en el verso número 6 del capítulo 14, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Quiere decir que a pesar de tener un pensamiento diferente a lo que realmente Dios deseaba que él lo tuviera, Dios todavía estaba produciendo en él la acción para poder juzgar a Israel de los filisteos. Así es que vemos entonces que la presencia de Dios deja de manifestarse en la vida de él por causa del pecado, por jugar con el pecado y pensando en realidad que él podía quizás tener el control de la situación, se equivocó. Se equivocó completamente. En el libro de Mateo,
En el capítulo 6, verso 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y es que el corazón de Sansón era sus deseos. Y ahí se encontraba su tesoro. Pero la palabra de Dios nos deja saber que tenemos que saber escudriñar. Y la Escritura nos deja saber en Jeremías, capítulo 17, del 9 al 10, y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Quiere decir que Dios es aquel que tiene que ser el guía, el pastor de nosotros. En medio de este llamado que Dios nos ha hecho. Dios tiene cosas interesantes para nosotros, pero nosotros no visualizamos. ¿Sabe por qué? Porque no solamente Dios deja a Sansón por estar jugando con la unción, sino que la palabra nos dice en las últimas partes, en el verso 21, que los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. En otras palabras, también la visión de Dios desaparece por causa del pecado. Quiere decir que él no pudo ver que tenía como destino ser uno de los más grandes hombres de Dios. Quiere decir de que él no pudo ver su fracaso, no pudo ver su potencial, no pudo observarse de esa manera. Le contaba a los jóvenes en esta mañana y les decía de que nosotros hemos encontrado y observado personas, y no es por criticar a nadie, pero hubo un joven en especial que cantaba bello, muy lindo cantaba. No voy a decir su nombre para que no se pueda pensar que es una autocrítica distinta a lo que quisiera transmitir. Pero del momento que él se va al college, del momento que él empieza a salir de la escuela y se va al college, se apartó totalmente de Dios. No venía más a la iglesia. Llegó a un punto que deseó mejor ser un actor. No tuvo éxito de ser de actor. Y tengo entendido que todavía está por el área, regresó para esta área. Un potencial. ¿Cuántas personas, quizás jóvenes, que Dios los ha llamado al pastorado, los ha llamado a ser evangelistas, empezaron con bastante énfasis, pero las situaciones y circunstancias apartaron su deseo de servicio a Dios? Quizás sintieron por momentos el halago de lo que realmente Dios deseaba hacer en la vida de ellos, pero al final desperdiciaron su potencial. A mí me encantó unos días atrás, y me acuerdo que yo pude presentar aquí en el altar a 2 niños, a Emi y a otro jovencito, otro niño también. Y me impactó la vida de ese niño porque dijo, yo quiero ser pastor como mi papá, como mi abuelo. Pero siendo niño, no tiene carro, no va a poder llegar, necesita la ayuda de los padres, pero los padres tampoco están observando el potencial de sus hijos. ¿Por qué? Porque los padres están mirando un futuro para sus hijos, pero el futuro para sus hijos no es espiritual. El futuro de nuestros hijos siempre es que puedan lograr y alcanzar un éxito, donde puedan tener comodidades, pero no estamos nosotros en nuestra mente quizás el deseo de que ellos sean grandes predicadores, a pesar de ser grandes profesionales. Y esto es lo que sucede, que en nuestros hogares muchas veces se ha dejado de poder predicar la palabra de Dios. Por eso es que hay consecuencias. Hay consecuencias cuando tomamos malas decisiones. Sansón tuvo una consecuencia bien mala. Porque aunque la Escritura dice que él juzgó a Israel 20 años, no sabemos cuánto tiempo él estuvo en la cárcel con exactitud. Y él tuvo que morir. Fíjese,
si nosotros podemos encontrar ciertas cosas negativas de Sansón, fue que Sansón fue egoísta. Sansón fue un hombre que le gustaba tomar venganza. La palabra habla que él quiso vengarse. ¿Por qué? Porque a pesar de poder darle el enigma a la que era esposa, el padre lo que hizo fue darle a la que era esposa de él a su mejor amigo. Cuando él regresa y observa esto, él hace de que agarra 30 zorras y las tira sobre un cultivo. Los filisteos se molestaron y al molestarse los filisteos dijeron, ¿quién provocó esto? Y dijo, fue Sansón, porque el padre entregó a la esposa a su amigo. Y él dijo, ahora me voy a vengar. Y por eso que él se vengó. ¿Se dan cuenta? Fue egoísta, fue vengativo. Fue un hombre que caminó y decidió por sí mismo. Y aquí hay un peligro, el peligro del creyente solitario. Hermanos, en un momento la palabra de Dios dice de que Elías pensó que era el único profeta de Dios. Y no sabía en realidad que había todavía, si mal no recuerdo, 7,000 que no habían doblado rodillas a Baal. Eso quiere decir de que el creyente no debe ser solitario. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque aún la palabra nos registra que Jesús cuando los envió, se lo envió de 2 en 2 a los 12 discípulos. Después hizo otro grupo de 70 y los envió de 2 en 2. Y aún la palabra habla que cordón de 2 dobleces es más fuerte. O sea que no hay creyente solitario, pero a veces nos sentimos solitarios. A veces sentimos de que nosotros podemos decidir y creemos que tenemos la razón. Y nos olvidamos en realidad de que hay un objetivo de Dios espiritual en la cual tenemos que trabajar. Entonces, observar lo que dice la Escritura es observar en realidad un peligro que está delante de nosotros, que nos está acechando y que por ende la presencia de Dios puede apartarse de nosotros por la razón del pecado. La Escritura nos habla de un hombre llamado Saúl en el capítulo 16 de 1 de Samuel, verso 14, y dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cuál era la razón por la cual se apartó Dios? Por cuanto él hizo y quebrantó el mandamiento de Dios. Se apresuró, no esperó a que el profeta llegara a hacer sacrificio. Y lo que él hizo fue, dice, por cuanto se me van a ir los guerreros, entonces déjame hacer a mí sacrificio. Y eso fue un peligro garrafal para él. Lo que él no sabía, lo pudo conocer por Samuel cuando lo dijo, hoy Dios te hubiese constituido como rey a tus generaciones también. Mala cosa has hecho. Has tomado una mala decisión. Has quebrantado el mandamiento de Dios. Has quebrantado la instrucción de Dios. Y le preguntaba a estos jóvenes esta mañana, porque creo que fue un preámbulo, una instrucción, una introducción a lo de este tema. Y le decía a ellos, ¿usted cree que nosotros nos merecemos un día más? Y ellos dijeron no, porque muchas veces no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Mas sin embargo la misericordia de Dios es tan grande que nos permite poder tener un día más, un día más, un día más y otro día más gracias a su misericordia. Pero eso no nos hace reflexionar en realidad de que estamos en peligro. No estamos teniendo la responsabilidad que Dios desea que podamos tener. Muchas veces lo que nosotros podemos obtener
Muchas veces al ser egoístas no queremos que otro sepa para que otro no obtenga lo que yo obtengo. Y eso es triste. Mire que tengo yo un trabajo que me pagan 25 la hora y están necesitando gente. Sí, pero yo no voy a decirle a él, no le decirle ni a este. Allá que busque el jefe a quién va a darlo. Si eso puede ser una bendición para alguien, ¿por qué no transmite esa bendición? Pero somos egoístas. Logramos, quiero Señor un carro, tenemos el carro. Sí, pero ahora no quiero que nadie me lo ensucie. ¿Ah? Señor, quiero una casa, sí, pero aquí van a venir solamente las personas que yo quiero. Señor, que necesito, te da un buen trabajo. ¿Y qué estás haciendo con el dinero? Acumular, acumular, acumular no es propósito de Dios. Dios da dinero a aquel que sabe administrarlo. Porque el que la acumula, ¿qué dice? Se vuelve un poco afanoso de poder obtener más. Y el pecado es el amor al dinero, no es tener dinero. Alguien dijo en una oportunidad, y creo que lo repetí, y lo voy a repetir en el día de hoy. Bueno, lo dijo nuestro hermano Glenn Harvey. Hay pobres, hay gente de clase media y hay gente rica. El pobre sigue siendo pobre porque todo lo que tiene se lo come. La clase intermedia es aquel que come y guarda. Y la clase rica es aquellos que invierten. Por eso son ricos, porque invierten. La palabra de Dios nos deja saber de que Él es mi Dios, es el dueño del oro y de la plata. La riqueza es de Él. Eso quiere decir que nada es nuestro. Todo es de Él. Y Él nos los da para que nosotros sepamos administrar. Y Él, en una de las parábolas, Dios habla con respecto a que a uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5, pero les enseñó antes de darles a poder invertirlo. Y no es que estoy hablando de dinero en este instante, pero quiero hacer una pequeña narración en esto. Y la palabra dice que el que tuvo 1 lo aguardó y lo escondió. El que tuvo 2 lo invirtió y consiguió 2 más. El que tuvo 5 lo invirtió y pudo obtener 5 más. Pero aquel que tenía 1 se le quitó y se le dio a aquel que tenía más. Así dice la palabra. Por lo tanto, la comparación a donde yo quiero llegar es a esta. Muchas veces nosotros como creyentes no sabemos invertir en nuestro conocimiento. Por eso que no somos reconocidos. Si podemos poner el rico, una persona reconocida, un paralelo, una persona reconocida espiritualmente. ¿Cómo, cuando usted tiene una necesidad, a qué persona usted se dirige para que pueda orar por usted? Mayormente el pastor, un líder, y tenemos nosotros las hermanas que son parte de la oración. Pero ¿por qué usted no va a cualquier otra persona? Porque usted ve que el resto no es conocido, o el resto no está en esa sintonía de buscar a Dios. Por eso que usted elige quién es. ¿Hay personas de clase intermedia espiritual? Claro que sí. Vienen cuando pueden, pero cuando no pueden, no vienen. Hacen las cosas cuando creen que deben hacerlas. Cuando es necesario, dicen, tengo que hacer X cosa. Pero hay personas que teniendo todo el conocimiento no hacen absolutamente nada. Y son pobres, espiritualmente hablando. Entonces, vemos nosotros de que el peligro está allí, en que el no hacer también es quebrantar la instrucción de Dios. La palabra de Dios nos deja saber en el libro de Mateo, en el capítulo número 28, y nos deja saber en esta porción bíblica, nos dice, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, quebrantamos que el hecho de tener un conocimiento no lo estamos impartiendo. La palabra incluso dice, dar por gracia lo que por gracia es dado, pero no lo estamos haciendo. La pregunta del millón es esto. Muchas veces nadie sabe lo que ocurre en nuestro alrededor de una forma personal. Dios sí. Y cuando una persona parte para el Señor, muchas veces lo vemos al frente, pero no sabemos en realidad cuáles fueron sus acciones y sus decisiones. Nosotros podemos suponer y podemos creer que esa persona se fue para el cielo y con el Señor. Pero al no saber todo, no sabemos en realidad qué pueda suceder con esa persona. ¿Se dan cuenta? Mientras que tenemos vida, hay esperanza. Mientras que tenemos vida, tenemos que tomar buenas decisiones. Mientras que tenemos vida, tenemos que saber encaminarnos a través de la palabra del Señor. Sansón desperdició su potencial, como muchos hermanos en Cristo han desperdiciado y están desperdiciando su potencial. Y están simplemente mirando al mundo como una comodidad. Él tiene, yo también quiero tener. Él hace, yo también quiero hacer. Él camina por ahí, yo también quiero caminar por allí. Si en el día de hoy alguien le dijera a usted, ¿sabe qué? He descubierto un lugar donde hay mucho dinero, pero no puedo obtenerlo todo. Porque gente puede mirarme y puede saber dónde está. Estoy más que seguro que si hay alguien que tiene una necesidad y dice, por favor, al menos yo quiero un poquito nada más de eso. Y quizás otro más, y otro más, y otro más. Porque muchas veces somos conducidos por lo más fácil. Somos conducidos por nuestra necesidad. Pero muchas veces no somos conducidos por la palabra, porque la palabra muchas veces no está en nosotros, trabajando y transformando para poder ser buenos hijos de Dios. En esta última parte del propósito de Dios, dice que el propósito de Dios se detiene por causa del pecado. Cuando Él es tomado en la cárcel, en otras palabras está diciendo que Él deja de ser uno de los jueces que Dios había puesto para que gobierne Israel. ¿Cuántas veces el apartarnos de Dios es prácticamente un símbolo de detener el propósito de Dios? Cada vez que nosotros nos conducimos de una forma carnal es un indicativo de que no estamos bien delante del Señor. Por eso que podemos nosotros decir que el pecado le robó la relación a Dios. Le robó la relación a Sansón con Dios. Que el pecado le robó, le quitó también la dignidad y el honor a Sansón. Que el pecado le hizo un esclavo. Eso quiere decir de que no estamos bien delante de Dios. Necesitamos del Señor. Necesitamos que Dios pueda hacer una obra específica en nosotros. Necesitamos que a través de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pueda producir en nosotros no solamente lo que hemos de hacer hoy, sino que lo que Dios desea que nosotros hagamos. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda avivarnos y pueda motivarnos a un punto que nosotros podamos nuevamente activarnos. No podemos simplemente estar supeditados a lo que realmente las actividades nos puedan conducir, sino hay algo que tenemos que hacer de una forma personal, sin necesidad que alguien nos diga, haz esto, haz lo otro. Yo le doy gracias a Dios, en realidad por la iglesia, porque han habido iglesias en momentos donde hemos tenido una gran necesidad, pero han habido momentos donde Dios ha podido permitir personas que puedan hacer la obra de Dios.
Y esto vemos, personas vienen, se forman, son transformadas, hacen el ministerio y otra vez viene lo mismo. Persona nueva, capacitarla, formarla o al ministerio y así sucesivamente. Pero aquellos que hemos quedado, muchas veces no somos continuos, sino que también caminamos a través de estos procesos, que no debe de ser así. No debe de ser. ¿Usted se imagina a un Sansón haciendo la obra de Dios, teniendo la fuerza que Dios le había dado? ¿Usted se imagina a un Sansón que pudo quizás considerar el llamado de Dios para su vida? La palabra de Dios deja saber de que cuando él muere fueron y lo enterraron donde estaba enterrado su padre. Eso quiere decir que su padre no vio el final de su hijo. Es triste en realidad para un padre ver que sus hijos, teniendo gran potencial, lo desperdician. Yo he visto muchos hijos, y le doy gracias a Dios por los míos que no han sido tan santos. Mas sin embargo, Dios los ha podido sostener. Y están aquí en la iglesia conmigo. Pero hay padres que tienen hijos que no están sirviéndole a Dios. Y están tranquilos, están cómodos. No sienten el peligro que su hijo se va para el infierno. No ven la necesidad que hay en su hogar. Y eso es triste. Porque si usted observa un peligro para usted, usted va a ayudar a otros a que no puedan estar en el peligro que hay. Por eso es que estoy observando de que esta historia nos ayuda a poder nosotros reflexionar. Quizás es más una reflexión que una predicación. Porque esta reflexión nos conduce a nosotros a poder brillar a la manera que Dios desea que nosotros brillemos. Quisiera terminar con esto. Y le pido a mis hermanos que por favor pasen. A Sansón le faltó lo que le sobró a David: arrepentimiento de su pecado. A Sansón le faltó lo que le sobró a José: dominio propio. A Sansón le faltó lo que Pablo le sobró cuando dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esto le faltó a Sansón. La pregunta es: ¿qué tanto nos falta a nosotros? ¿Nos falta arrepentimiento? ¿Nos falta dominio propio? ¿Nos falta poder decir todo me es lícito, pero no todo me conviene? ¿Qué nos falta a nosotros? Dios tiene cosas grandes para nosotros. Grandes. Y pudiera concluir con esto. Cuando Dios me llama al ministerio, habían sueños y habían visiones de que un día estaría en el púlpito predicándole a personas. Y no solamente un grupo de personas como ustedes que están aquí presentes, sino un grupo mucho mayor. Y durante todo ese proceso, siempre he podido observar la manera como Dios ha ido cumpliendo. Quien vio el que yo esté en este lugar fue Pastor Aubrey May. Cuando sus palabras dijo: ¿quién sabe? Dios lo trajo a ese muchacho para que él pueda ser el pastor de los hispanos y puede predicar en este púlpito donde yo lo estoy haciendo. No sabíamos de que esta propiedad iba a pertenecer a nosotros. Ser obispo y tener las iglesias en las cuales tenemos que formar y ayudar, me permite poder conocer otras personas. Pero la visión no termina allí todavía. La visión todavía se extiende y se seguirá extendiendo. Pero hay ciertas cosas donde yo puedo estar agradecido de Dios.
como dije un momento, un hermano, no son logros, son señales que Dios deja en el camino, con la finalidad de que nosotros nos sometamos a Dios en todo tiempo. Porque cada señal no es para que nosotros nos vanagloriemos, es para decirle, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Y eso es. Yo no sé qué tantos sueños Dios le ha dado a usted. Yo no sé cuántos de esos sueños se habrán cumplido en usted. Pero una cosa sí puedo decir. Dios nunca miente. Dios siempre lo que promete, lo cumple. Por eso que vivimos de testimonio en testimonio y somos agradecidos de Dios por lo que Dios hace. Lo que dijo este joven hace unos minutos atrás, Nectalí, quizás son pocas las personas que puedan tener una situación como la que él tiene, de que Dios se lo diga anticipadamente lo que va a ocurrir, que él atesore esa palabra en su corazón para poder darle gracias a Dios cuando Dios pueda realizar esa obra. Dios se lo puso en el corazón, que esa demanda no iba a existir más. Y eso es lo que nos conlleva, hermano. La palabra no solamente es conocimiento, la palabra es práctica. Deja que Dios haga cosas grandes en tu vida. Si de todas las porciones bíblicas que tú quizás conoces y todos los pasajes que tú sabes, solamente que se te quede esta, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenle fe a Dios. Yo no sé hace cuánto tiempo mi hermana Denise e Israel pensaron, soñaron, desearon ir a Panamá juntos. Y hoy Dios está haciendo realidad eso. ¿Se dan cuenta cómo Dios empieza a obrar? Porque uno mantiene su esperanza, mantiene ese deseo. Y dice la palabra que Dios aún cumple nuestros deseos conforme a su voluntad. Así que reflexionemos en la vida de este hombre llamado Sansón. Y estemos pendientes del peligro. No permita que sus hijos caminen conforme están caminando. Ayúdelos. Porque llegará el momento en que será difícil poder ayudarlos porque ellos pensarán que tienen la razón. Es duro. Creo que si mis hijos no lo hubiésemos instruido de pequeños, hoy sería fuerte decirles ven a los caminos del Señor. Sería difícil decir quédate para poder orar. Sería difícil de que ella se vaya y diga me voy a mi casa, pero cuando se va dice papi necesito la bendición, necesito que ores por mí. Cada decisión, papá, mamá, ayúdenme a orar, está pasando esto. Y es lindo poder escuchar eso de sus hijos. Lo triste es que usted no lo escuche de los suyos y simplemente escuche que a otros Dios está trabajando en ellos, pero ¿qué pasa con los de ustedes? No pierda la oportunidad en el día de hoy de querer obtener más dinero, de tener más comodidad cuando sus hijos se están perdiendo. Ayúdelos. Si hay una cosa que usted debe hacer en el día de hoy es ayudarlos, porque el día de mañana usted no sabe si va a estar presente o no. Así dice la Escritura. Así que hoy día fue un domingo diferente y distinto. Esto es lo que Dios quería que le dé a ustedes como reflexión para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones y tomar buenas decisiones.
Vamos a ponernos de pie, hermanos. Sí, Señor. Bendito Dios. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta. No fue una palabra, Señor, superestructurada, porque esto es lo que tú querías para tu pueblo. Que entendamos el peligro de tomar malas decisiones. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder servirte